tema una ciencia inmaterial. Bienvenidos al canal de Ciencia Inmaterial. Hola, mi nombre es Pedro, soy el creador de la corriente de pensamiento desarrollista. La corriente de pensamiento desarrollista está basada en la teoría del desarrollo por información. En dicha teoría se fundamenta de forma filosófica y científica que el universo está conformado por dos componentes esenciales, materia e inmaterialidad. El axioma del que parto es que el universo en su inicio era, y aún lo sigue siendo, una unidad compuesta por partes. La presentación será repetida en los distintos temas tratados en el canal, dado que es vital tenerla en cuenta, porque es la razón de ser del canal. Para los interesados en profundizar y acceder a la teoría, pueden hacerlo de dos formas. La teoría del desarrollo por información está presentada formalmente mediante un libro en formato ebook o papel, disponible en Amazon. Título de la obra: Teoría del desarrollo por información. Autor: Pedro Román Bermejo. La otra forma es a través del blog. En la pantalla tienen la dirección. Una vez que ingresan al blog, están los distintos temas que les darán acceso a todo el contenido del libro y a los otros temas que se tratan. Para el ingreso al blog no hace falta suscribirse y todo el material está disponible de forma libre y gratuita. El blog es importante porque a través de este se tratará de generar todo el contenido y las actualizaciones. Muchas gracias por su atención. Los dejo con el contenido del video. Antes de abordar el concepto de ciencia inmaterial, que a muchos les puede parecer inviable o simplemente absurdo. No obstante, el pensamiento en busca de la verdad puja como un mandato que no permite renunciar a toda posibilidad de análisis y de investigación. El concepto de ciencia inmaterial no es gratuito, está sustentado en la teoría del desarrollo por información. Por dicha razón, es menester conocerla para luego descartar el concepto ciencia inmaterial. En la teoría del desarrollo por información, en la introducción, sostengo que el fin del tratado es generar las bases para una espiritualidad científica. Este ensayo permitirá ampliar el concepto inmaterial, en principio como ciencia en sí misma, dado que el concepto de información como un componente inmaterial aplicaría a todo el universo. Mientras que la ciencia espiritual sería una rama de la ciencia inmaterial. El concepto de ciencia inmaterial surgió de un factor que no es materia ni convertible a materia, sino que tiene una naturaleza distinta, la información. Cabe señalar que el concepto de información es relativamente nuevo. Se entiende a la información como conjunto de datos organizados y procesados para una comprensión que aportan nuevos conocimientos. Puede ser un individuo o sistema y sobre un asunto, materia o ente determinado. La Real Academia Española lo define como acción y efecto de informar. El término información fue definido científicamente por Jamoy Campbell en 1940. La ciencia de la información es una ciencia interdisciplinaria que estudia la estructura, las propiedades, el comportamiento y las regularidades de la información. Es necesario separar el concepto de información artificial, el que generamos los humanos, de la información que existe en el universo. Dado que la información en el universo es un componente esencial, puesto que la configuración del universo está enraizada en la información. Es necesario señalar para que se entienda el concepto de información que la concepción materialista entiende que la información es una contingencia. Puesto que no es un factor independiente de la materia, es producto de dos factores esenciales irreductibles, el azar y el tiempo. Por lo que, la información, tal y como la conciben los materialistas, es algo que le sucedió al universo. La concepción desarrollista no comparte dicho axioma filosófico y parte de otro. El que sostiene que la información no es algo que se pueda producir por azar a través del tiempo. Por tal razón, no se acepta a la evolución materialista como el verdadero proceso que ha generado el universo. En consecuencia, el componente información no podría ser producto de la eventualidad y el tiempo. La teoría del desarrollo por información tiene su propia definición del tiempo. La teoría del tiempo múltiple es una teoría secundaria pero fundamental en el desarrollismo. Porque explica que los procesos generan sus propios tiempos, una interpretación opuesta al tiempo materialista y evolucionista. Desde donde se argumenta y se justifica que la complejidad del universo ha surgido de la gran cantidad de años que tiene.
Sin embargo, desde la teoría del Big Bang, argumentan que hubo un orden espontáneo devenido de la gran cantidad de materia que estaba comprimida, donde se crearon ciertas partículas. El modelo desarrollista niega que la energía comprimida y homogénea tenga las características suficientes como para generar cualquier tipo de sistemas. Menos complejidad como ciertos tipos de partículas que son las estructuras fundamentales del universo. No obstante, desde el desarrollismo, no hay oposición por la oposición misma, sino porque la teoría tiene dudas razonables que permiten cuestionarla. Además, se utiliza otro tipo de energía para resolver la ecuación fundamental de la existencia del universo, la energía en potencia. El punto importante a considerar es, si la información no es algo que le sucedió a la materia, la pregunta es, ¿qué es la información y cómo se combinó con la materia? Antes de seguir, quisiera realizar una metáfora para explicar el concepto de materialismo. Dado que podría estar sucediendo algo similar a lo que ocurrió con las partículas. Los griegos Leucito y Demócrito argumentaron hace más de 20 siglos que la materia estaba conformada por pequeñas partículas que las llamaron átomos, para ellos partículas elementales porque no se podían dividir. En 1808 John Dalton propuso el primer modelo atómico científico que fue aceptado. En el siglo XIX, Richard Lemming sugirió que el átomo no era indivisible, sino que se componía de un núcleo de materia rodeados de unidades de cargas eléctricas. George Johnston en 1874 propuso que existían en el átomo unidades elementales de electricidad. En 1891 inventó la palabra electrón. Fueron los experimentos de J. J. Thomson con tubos de rayos catódicos que demostraron que todos los átomos poseen pequeñas partículas subatómicas, llamados electrones. El mito de la partícula elemental se había roto. Entiendo que podría estar sucediendo lo mismo en torno al concepto de materia como único componente que conforma la realidad. En la teoría del desarrollo por información se parte del axioma que el universo es una unidad compleja compuesta por partes, la materia sería un componente más y el espacio otro. Otro factor, y quiero detenerme para reflexionar, es la información. Anteriormente hice una pregunta sobre la información, pues si la información no es algo que le sucedió a la materia por azar a través del tiempo, es probable que sea un factor real. Para el caso de la teoría del desarrollo por información, un factor inmaterial. En cuanto a la energía, es probable que sea un componente independiente de la materia. En la teoría del desarrollo por información no he profundizado en el tema. No obstante, el concepto que se utiliza, energía en potencia, no solo aplicaría a la materia, también a lo inmaterial. Por tal razón dudo de que la energía sea una propiedad de la materia o que sean lo mismo. Sin embargo, hay que demostrar por separado que cada factor es independiente de la materia. En la teoría del desarrollo por información se ha demostrado la independencia de dos factores: el espacial, el cual se ha probado adecuadamente que es un componente independiente de la materia, y una energía de la cual se ha obtenido un valor matemático. En cuanto a la información, he probado adecuadamente que es un factor independiente de la materia. Lo que aún no he demostrado es que sea una energía, pues aún no he encontrado cómo sería dicho mecanismo y tampoco algún valor matemático que lo demuestre científicamente. No obstante, hay datos suficientes en la teoría que convalidan que la información es un componente independiente de la materia y que sería el que configura el universo. El reduccionismo materialista podría ser el obstáculo que impediría la probabilidad de la existencia del componente inmaterial. Los materialistas no solo hacen un gran esfuerzo para que les coincidan todas las investigaciones, además, forzándolas para que cuadren con su axioma. Los materialistas, en la actualidad, se valen de conceptos muy simples con los que trabajan para resolver la existencia y configuración del universo. Como materia homogénea, compresión y temperatura. En el inicio del universo luego del Big Bang, al enfriarse la energía se transformó en materia. Los términos materia y energía se pueden representar por medio de un concepto energía-materia. En el caso de los materialistas, la fuerza de la energía se encuentra en la compresión, que es la que dio el impulso para que se formara el universo y se siga expandiendo. En el desarrollismo, la energía que se utiliza es en potencia. Por lo tanto, los factores para resolver la ecuación de la formación del universo son muy diferentes a la de energía condensada. La ecuación materialista parte de factores: 1. Energía. 2. Compresión. 3.
temperatura. Ninguno de ellos especificados, sino sugeridos. Una compresión de unos 380.000 millones de veces la densidad del agua. Una temperatura de unos 100.000.000.000 de grados. El punto es que, los factores y sus relaciones, con lo relacionado, tienen que ser correctos para que el resultado de la ecuación también lo sea. Por medio de los factores mencionados se generan relaciones para probar su veracidad, no obstante, con lo que se intenta relacionar, el universo, genera dudas razonables que permiten cuestionar la veracidad de los factores esenciales que utiliza la teoría del Big Bang. Dicha cuestión está justificada en la teoría del desarrollo por información, por tal razón solo se menciona en este breve ensayo como concepto general. Muchas gracias por su atención. Antes de terminar, para los que solo tengan audio, la dirección del blog es ciencia-medioinmaterial.blogspot.com.